Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal. Bienvenidos como todos los jueves aquí en el ombligo de la luna a la Ciudad de los Secretos. Y hoy queda muy claro por qué le decimos la Ciudad de los Secretos. ¿Cuántos de ustedes conocen este lugar? Estamos en el corazón de la Ciudad de México. Esto es la Plaza de la Romita. Seguro que muchos de ustedes no la conocían. Es un lugar encantador, uno de estos remansos en esta ciudad que es una vorágine de tránsito, de vida urbana. Esto originalmente fue un barrio de la vieja México Tenochtitlan, el barrio de Aztacoalco, que era el lugar o la casa de las garzas, así se llamaba, y se le conocía así precisamente porque esto quedaba, era una zona chinampera, rodeada de canales, prácticamente a orillas del lago de México. Hay que recordar que la Gran Laguna estaba separada por un dique que había conseguido separar, dividir el agua salobre del lago de Texcoco del agua dulce del lago de México. Aquí se veía Chapultepec, que surtía de agua dulce a México Tenochtitlan. Y esto era lógicamente un lugar donde llegaban las garzas y donde los antiguos mexicas cultivaban y vivían en las afueras de la inmensa capital del Imperio Mexica. Pero vamos a seguir visitando un poco este barrio, esta zona, para conocer por qué recibe este nombre. Acompáñenme. Pues estamos en el corazón de la Plaza Romita. Aquí detrás de mí está una iglesia que es del siglo XVI. Aunque esto era un barrio indígena desde México Tenochtitlan, la iglesia es una iglesia que fue construida en el siglo XVI. Algunos dicen que por Fray Pedro de Gante, uno de los primeros frailes franciscanos que llegó a México y que, por cierto, era pariente cercano de Carlos V, emperador del Sacro Imperio, rey de España y flamenco, como su primo, Fray Pedro, de la ciudad de Gante. La iglesia ha cambiado de nombre. Su nombre más antiguo, en el siglo XVI, era Santa María de la Natividad, es decir, Santa María del Nacimiento de Jesús. Después se llamó San Cristóbal del Verbo Encarnado y todavía hay un callejoncito que tiene este nombre. Hoy por hoy tiene el nombre de San Francisco Javier, aludiendo a este santo jesuita. Se llama La Romita ya desde el siglo XVIII y hay una discusión de por qué tiene este nombre. Algunos piensan que porque algún viajero español que había visitado Roma, al encontrarse con los hermosos caminos que llevaban a Chapultepec, recordemos que aquí había agua, lagos y el bosquecillo coronado por el cerro, dijo que esto podría parecerse a alguna de las calzadas de las vías de la urbe, Roma, y se le quedó Romita. De hecho, el nombre de Colonia Roma proviene precisamente de este pequeño lugar, Romita. Les voy a enseñar, si me acompañan, algunos detalles de esta hermosa capilla. Vengan conmigo. Pues como les comentaba, el nombre de la colonia Roma proviene precisamente de este pequeño pueblo, Romita. La iglesia, como les decía, es una iglesia del siglo XVI. Hay que acordarnos que en el siglo XVI era tal la cantidad de indígenas que eran cristianizados, que eran evangelizados, que literalmente no cabían en las iglesias. Y por si fuese poco, recordemos que los mesoamericanos no solían rendirle culto a sus deidades dentro de los templos, sino en las plazas. Por eso eran renuentes a los espacios cubiertos. Los evangelizadores del siglo XVI inventaron algo que se llamaban capillas de indios o capillas abiertas, de suerte que el sacerdote podía celebrar misa a cubierto y los indígenas escuchar la celebración desde los atrios. Detrás de mí, ese como balcón
parece que es una capilla de indios, es decir, una capilla abierta. Esta iglesia tiene tres figuras importantes. Adentro, creo que es la más importante, hay un Cristo que se conoce como el Cristo del Buen Ahorcado, porque aquí, en esta plaza, que en su momento tuvo huehuetes, se ejecutaba a los ladrones, a los criminales, y se les permitía, antes de ser ejecutados, entrar acompañados de los frailes y encomendar su alma frente a un Cristo del siglo XVI, que según una leyenda regaló a la Nueva España Carlos V. Las otras dos imágenes son un óleo de San Ignacio de Loyola y la otra es la de San Judas Tadeo, que es una escultura nueva. Pero yo creo que algo que también hace célebre esta iglesia es que esta colonia fue grabada en Los Olvidados de Luis Buñuel, este maestro del cine, en buena medida del cine surrealista, y que en Los Olvidados retrata la marginalidad de esta gran ciudad. Y aquí, frente a esta iglesia, se abandona a un niño exactamente como se abandona a Quasimodo en Notre Dame de París, en la novela de Víctor Hugo. Vamos a seguir platicando un poquito de esta colonia. En 1903 la Ciudad de México seguía creciendo y la familia Orrin y la familia Lam hicieron un negocio. Comenzaron a comprar los terrenos de los potreros de Romita. Esto era una zona donde por la gran abundancia de agua había pastizales y se criaban caballos. Recordemos que esto estaba rodeado de haciendas, el rancho de Nápoles, la hacienda de Portales, la hacienda de Narvarte y más allá los terrenos de la antigua hacienda de la Condesa. Entre la Ciudad de México y esto quedaba este territorio y más allá el pueblo de Tacubaya. La familia Orrin y la familia Lam comenzó a urbanizar la colonia Roma, hizo una colonia elegantísima. Ya hemos visitado algunos lugares donde vivía la alta sociedad porfiriana, los grandes empresarios, los terratenientes, y por contraste, esto se conservó. Los habitantes de la Romita se negaron a vender sus zonas, sus casas, sus barrios, y esto entonces conservó este sentido de pueblo, de barrio. Por eso es tan contrastante que en medio de las grandes calles de la Ciudad de México nos encontramos literalmente con un pueblito del siglo XVI. El resultado, sin embargo, no fue el mejor, porque la elegante colonia Roma envolvió y esto se convirtió en una zona marginal. Precisamente por eso Luis Buñuel levanta su cine aquí, porque esto es una zona marginal que gozó de muy mala fama durante buena parte del siglo XX. Hoy por hoy, con el resurgimiento de la colonia Roma, esto pues también está tomando un nuevo aire y aquí hay lugares, casas, edificios, condominios que ya son verdaderamente carísimos porque estamos en un lugar con sabor y además impecablemente bien situados. Por eso me gusta mucho esto de pura Romita. Pues esta colonia es una colonia que además tiene sabor literario. José Emilio Pacheco, nuestro gran novelista, nuestro gran escritor, en Batallas en el Desierto, cuenta por boca del personaje central que había un gran miedo en la Romita para los niños al hombre del costal, al robachico de la Romita, que se llevaba a los pequeños, les cortaba la lengua, les sacaba un ojo, los mutilaba y los ponía a pedir limosna en las calles. Un pordiosero en la mañana que en las noches vestía elegantemente. Pues como vemos, este es un pequeño barrio con estos contrastes, modernidad, edificios porfirianos, en donde convive el pasado, lo antiguo, lo moderno, en donde hay vida
y por eso no es un museo. Nos encontramos con coches, con portadas porfirianas, y yo creo que esto le da una gran vida a nuestra ciudad. Pues yo los invito a escucharnos el próximo jueves. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z. Gracias por acompañarme aquí en la Ciudad de los Secretos, y les recuerdo aquello que nos decía el filósofo Immanuel Kant: sapere aude, atrévete a saber.